Hemos realizado un viaje fascinante durante este trimestre por el libro de Deuteronomio. Hemos aprendido muchísimo y, como descubrimos en todos estos 13 semanas, el libro de Deuteronomio realmente es el libro del amor. Además, es un libro que nos tiene para nosotros verdad presente, nos da mensajes de verdad presente que fueron muy importantes para su tiempo y lo son para nosotros. Y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla, que en estas 13 semanas ha estado la mayoría de las ocasiones aquí aportándonos esos comentarios que nos ayudan a profundizar en algunos elementos. Y hoy, pastor, tenemos un tema fascinante, la resurrección de Moisés. Así es. Va a ser un tema, bueno, ya no decimos más, vamos a introducirnos con una oración pidiendo la sabiduría de nuestro Dios. Padre querido, tú eres bondadoso y te damos gracias porque durante 13 semanas hemos estudiado el libro de Deuteronomio de una manera tan especial que hemos sido enriquecidos en nuestra vida espiritual. Hoy queremos, junto con Moisés al final de su jornada, aprender las lecciones que tienes para nosotros y oramos en el nombre de Jesús para ello. Amén. Amén. Este día domingo, Pastor Perla, vamos a hablar sobre el pecado de Moisés, primera parte, porque aunque nos gusta ver a Moisés como esa gran figura, como un gran líder, tuvo algunos defectos. Pero, Pastor, primero para que podamos poner en contexto a todos los que nos escuchan o nos ven, ¿a qué se refiere esta parte del pecado de Moisés? Para introducirnos por ahí, porque al leer la historia de Moisés, él cometió varios errores, pero la lección se centra en algo que se conoce como el pecado de Moisés de manera muy particular. Así es, creo que está hablando del final de su vida terrenal casi y al final de su ministerio con el pueblo de Israel. Y el pecado de Moisés fue algo que le impidió incluso entrar a la tierra prometida, que era algo por lo cual había estado luchando todo ese tiempo. Así es. Y ese pecado consistió en golpear una roca para que saliera agua, pero las palabras que dijo, el espíritu con que lo hizo, fueron pecaminosos. Y quizás vamos a ir a revisar esto, porque a veces uno podría pensarse, pero pastor, después de toda esa lucha que hizo Moisés, no se le dejó entrar porque golpeó una roca simplemente, pero quizás hay que ir al texto para que usted pueda darnos orientación al respecto. Estamos en el libro o vamos a ir, mejor dicho, al libro de Números, y ahí en el libro de Números, en el capítulo 20, aparece una escena que la hemos visto muy repetida, pastor, en cuanto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre quejándose. No sé, a veces se parece mucho a nosotros, los que vivimos en el siglo XXI. Pero nos vamos a centrar, usted puede leer toda la narración, desde el verso 1 en adelante, pero nos vamos a centrar en estos versículos, los versos 9 al 11. Y dice así: Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, es decir, como Dios le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él, Moisés, les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces, brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. ¿Cómo entendemos entonces, pastor, aquí el castigo que estamos hablando? No pudo entrar en la tierra prometida por el pecado, pero de todas maneras se hizo un milagro. Muy bien, creo que ahora vamos a entrar a hacer un Sí. análisis de toda esta historia. En primer lugar, lo que nosotros vemos aquí es un arrebato de ira por parte de Moisés. Recordemos que históricamente Moisés ya había tenido problemas con su carácter. Nosotros tenemos que retroceder en esos eventos de la vida de Moisés para recordar, por ejemplo, en Egipto lo que sucedió cuando él se airó contra un egipcio que estaba maltratando a un israelita y esa ira lo llevó a finalmente quitarle la vida. Es cierto, sí. Recordemos también, y eso sí lo hemos estudiado en este trimestre, cuando sucedió lo de las tablas de la ley que Dios le había dado. Moisés bajó del monte de estar en comunión con Dios y en un momento de ira para hacer ver que el pueblo había roto el pacto, Moisés tiró
las tablas de piedra que Dios le había dado y se quebraron. Así que los episodios de ira no son nada nuevo en la vida de Moisés. En la vida de Moisés, y ahora suceden al final. Pero es aquí, hermanos Gerson y amigos, donde yo quiero que ustedes vean algo. Pasamos por alto, o sea, por cuestión de tiempo y de abreviar, el primer versículo de este capítulo número 20 de Números, y yo creo que ahí nos comienza a dar una clave y hay grandes lecciones para nosotros. En el primer versículo. El primer versículo del capítulo 20. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y ahí fue sepultada. Muy bien, notemos que el contexto, todo lo que prepara el ambiente, y yo quiero hacer énfasis en eso porque muchas veces uno dice, tal cosa a mí no me va a pasar, yo siempre voy a permanecer fiel, yo siempre voy a permanecer firme, pero la Biblia dice, todo comienza en el contexto que María, la hermana de Moisés, murió. Ahora, ¿cómo creen que estaba Moisés? ¿Cómo creemos nosotros? Había muerto su hermana. Creo que Dios también le había dicho, miren, no estén haciendo mucho lamento por ella, porque María también había cometido sus errores, había tenido celos de Moisés, había acusado a su esposa, y bueno, ¿cómo estaba el corazón de Moisés? Estaba frágil, sí. estaba herido, y es en ese ambiente que el pueblo de Israel comienzan a murmurar, no hay agua, otra vez no tenemos agua, que de paso era una murmuración innecesaria porque habían estado todos esos años en el desierto donde no hay agua, normalmente no hay agua en el desierto, y siempre habían tenido agua, ¿sí? Y ahora Dios dice, bueno, vamos a racionar el agua, vamos a ver qué pasa, cómo reacciona el pueblo de Israel. En vez de agradecer por el tiempo que tuvieron agua, ahora se quejan porque no tienen, y todo eso, Moisés, su hermana está muerta, está con el corazón adolorido. El pueblo se queja una y otra vez, y allí surgió la ira de Moisés. Allí surgió, y por eso estamos estudiándolo en dos partes, porque mañana vamos a meditar un poquito más. Y yo quiero, hermano Gerson, en este momento explicarles tal vez los pasos que lleva la ira muchas veces. Todo comienza con una irritación leve. Sí. Algo que no le gustó, ya sea usted ve en el tráfico, ahí va muy lento, alguien dijo algo, usted todavía está viendo un partido de fútbol y no le gustó la decisión que tomó el árbitro, así que irritación leve, pero luego viene la indignación. Ahí ya hay peligro, porque cuando usted se indigna, lo que me hicieron, lo que está sucediendo, ahí puede recurrir a la violencia. Luego viene la furia, y finalmente la furia incontrolada, donde una persona es capaz de hacer cualquier cosa. Aquí vemos nosotros en la vida de Moisés, todos estos episodios lo fueron llevando hasta ese momento. Y ahora, pastor, a propósito de eso que está diciendo, de los pasos que se dan hasta llegar a descontrolarse, como usted bien decía, el día de mañana vamos a hacer la reflexión propiamente de lo que implicó este descontrol, pero quizás hoy, para que nos quede una lección de lo que le pasó al propio Moisés, cómo podemos evitar caer en eso. Es decir, si ya comenzamos a sentir esa incomodidad leve, pero reconocemos que podríamos llegar a dar los siguientes pasos, ¿cómo podemos evitar llegar hasta allí? Todos estamos expuestos a esto, especialmente porque la Biblia también dice que Moisés era un hombre muy manso, y si él pasó esto, ¿cómo hacemos? Definitivamente, lo que era la fortaleza de Moisés podía ser su debilidad más grande, y eso es un pensamiento que la Biblia tiene. Mire que el que esté firme no caiga. O sea, en lo que creemos que somos mejores o más firmes, es ahí donde podemos caer. Y Moisés se dominaba porque él sabía que si no se dominaba, pues las consecuencias podían ser desastrosas. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, somos seres humanos y reconozcámoslo, cometemos errores. Sí. Las circunstancias nos meten, la vida nos mete muchas veces en situaciones que a veces reaccionamos de una manera mala. Y hago un paréntesis acá, por ejemplo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo no te voy a negar. No. Lo que Pedro no sabía es que él se iba a molestar, iba a intentar quitarle la cabeza a alguien, luego lo iban a acusar. Entonces todo el ambiente fue creado.
Pero ahí tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que pudo haber ayudado a Pedro y a Moisés? Y entonces ahí tenemos la respuesta: velad y orad. Amén. Es que tenemos que estar preparados siempre porque estamos en guerra. Y amigo, amiga, yo quiero decirle algo. Moisés era un hombre de Dios que eligió servir a Dios, Amén. eligió seguir a Dios, y por eso se convirtió en objeto del ataque de Satanás. Así que usted y yo tenemos que saber eso. Así es cierto. Que van a venir las pruebas, van a venir las tentaciones, porque hemos decidido seguir al Señor y Satanás nos va a probar y lastimosamente fallamos. Pero si queremos mejorar y cambiar, tenemos que prepararnos antes de la batalla, andar siempre en preparación espiritual, aunque a veces nos toma un poco desprevenidos y cometemos error, pero esta semana también vamos a ver que a pesar del error de Moisés, Dios siempre lo iba a salvar por su gracia. Amén. Eso nos da mucho aliento, así que, pastor, creo que podemos orar por esto. Y querido amigo, querido hermano que está en sintonía de Radio Adventista o viendo esta transmisión, recuerde, hay gracia en el Señor y tal vez hemos dicho o hecho cosas sin pensar, arrebatados por la ira. Hoy le podemos decir al Señor que nos ayude a tener un nuevo comienzo y vamos a orar por eso. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección. Llega en un momento muy apropiado. Solo tú sabes lo que cada uno está viviendo, qué decisiones está pensando tomar a causa de la circunstancia que está viviendo. Ayúdanos para recordar, Señor, que tenemos un Dios todopoderoso, que tú estás presto para venir al auxilio de tus hijos. Padre, también ayúdanos, Señor, para poder controlar aquellos momentos donde tal vez entremos en indignación y ayúdanos para siempre glorificar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.